Vamos a hablar de herencia mitocondrial. La herencia mitocondrial también se considera un patrón de herencia atípico. El ADN mitocondrial consiste en cromosomas que están localizados dentro de la mitocondria, y esos cromosomas son circulares, miden aproximadamente 16.5 kilobases y contienen 37 genes. Dos de ellos codifican para ARN ribosómicos, 22 para ARN de transferencia y 13 para proteínas. Estas 13 proteínas codificadas por el ADN mitocondrial participan en el proceso de fosforilación oxidativa llevado a cabo por esta organela. Sin embargo, el proceso de fosforilación oxidativa no solo es llevado a cabo por estas 3 enzimas codificadas en la mitocondria, también participan en ese proceso otras 74 subunidades de enzimas codificadas en el ADN nuclear. La fosforilación oxidativa permite la producción de ATP. También se generan a partir de este proceso moléculas de oxígeno y factores de iniciación de apoptosis. Si un individuo tiene mutaciones en enzimas que hacen parte del complejo enzimático que lleva a cabo la fosforilación oxidativa, pues estas funciones de la fosforilación oxidativa se van a alterar. Va a haber una menor producción de ATP, una mayor producción de estas moléculas de oxígeno y por lo tanto de radicales libres de oxígeno, y una mayor iniciación de apoptosis. Todo esto va a llevar a la muerte de la célula, y si estamos hablando de células musculares en particular, estas van a sufrir degeneración, y eso se va a observar microscópicamente como fibras rojas rotas, que es el hallazgo típico de las miopatías mitocondriales. En cuanto a las mutaciones que se han identificado en el genoma mitocondrial causando enfermedades mitocondriales, tenemos mutaciones puntuales en los genes que codifican para enzimas de la fosforilación oxidativa, también mutaciones puntuales en genes que codifican para ARN de transferencia y ARNs ribosómicos, y de lesiones y duplicaciones en general en la molécula del ADN mitocondrial. En las enfermedades mitocondriales se afecta el sistema nervioso central, y esto se manifiesta como encefalopatías, episodios similares a accidentes cerebrovasculares, convulsiones, demencia, psicosis, depresión, ataxia e incluso migraña. También se afecta el sistema cardiovascular. Los pacientes pueden tener miocardiopatías hipertróficas o dilatadas, bloqueos cardíacos, síndromes de excitación. También se afecta el sistema renal. Los pacientes pueden tener alteraciones de los túbulos renales. También se afecta el sistema endocrino. Los pacientes pueden tener diabetes, hipoparatiroidismo, hipotiroidismo, insuficiencia gonadal. También se afectan los ojos. Los pacientes pueden tener oftalmoplegia externa, ptosis, cataratas, retinopatía pigmentada, atrofia del nervio óptico. Se puede alterar también la audición. Los pacientes pueden presentar sordera neurosensitiva. Se afecta también el sistema gastrointestinal, manifestado esto como disfagia, pseudoobstrucción, estreñimiento, insuficiencia hepática. Y se afecta también el sistema nervioso periférico, causando neuropatía sensitivo-motora axonal. Y también se afecta el músculo, causando miopatías. El listado de enfermedades mitocondriales es largo. Entre estas enfermedades tenemos la neuropatía óptica hereditaria de Leber, que causa una ceguera en la juventud
debido a atrofia del nervio óptico. Tenemos NARP, que causa neuropatía, ataxia, retinitis pigmentada, retraso del desarrollo, retraso mental y acidemia láctica. Tenemos el síndrome de Lake, que causa una neurodegeneración progresiva temprana, con hipotonía, con retraso del desarrollo, atrofia óptica. Tenemos MELAS, cuyo fenotipo consiste en miopatía, encefalomiopatía mitocondrial, acidosis láctica, episodios similares a accidentes cerebrovasculares e incluso otras manifestaciones como diabetes y sordera sin necesariamente estar acompañada de las otras. Este es un heredograma de una familia con MELAS en donde se puede observar la gran variabilidad fenotípica que se puede presentar dentro de una misma familia. Esta señora, por ejemplo, solamente tenía un fenotipo de diabetes con sordera, mientras este individuo de manera temprana presentó encefalopatía con convulsiones. Entonces, a veces es difícil relacionar esos dos fenotipos en una misma enfermedad y el diagnóstico de la enfermedad mitocondriales se retrasa. MELAS es una causa importante de diabetes mellitus. Hasta el 1.5% de las diabetes mellitus de la población general son causadas por mutaciones del gen de MELAS. Otra enfermedad mitocondrial es MERF, cuyo fenotipo consiste en epilepsia mioclónica con fibras musculares rojas desgarradas, miopatía, ataxia, sordera neurosensitiva y demencia. También hay sorderas, que son producto de mutaciones en genes mitocondriales. Estas sorderas son sorderas neurosensitivas progresivas, a menudo inducidas por medicamentos ototóxicos como los aminoglucósidos. Otra enfermedad mitocondrial es la oftalmoplegia externa progresiva crónica, que consiste en atrofia progresiva de los músculos extraoculares con ptosis palpebral. El síndrome de Pearson es una enfermedad mitocondrial caracterizada por insuficiencia pancreática, pancitopenia, acidosis láctica. El síndrome de Kearns-Sayre consiste en una miopatía progresiva, oftalmoplegia externa progresiva, miocardiopatía, bloqueo cardíaco, ptosis palpebral, pigmentación retiniana, ataxia y diabetes. Como todas las mitocondrias del cigoto son aportadas por el óvulo y ninguna por el espermatozoide, entonces si una madre es portadora de una mutación en el ADN mitocondrial, va a pasar la mutación a toda su descendencia. Sin embargo, si un padre es portador de mutaciones en el ADN mitocondrial, no la va a pasar a ninguno de sus hijos o hijas. Esto hace que el patrón de herencia de las enfermedades mitocondriales sea un patrón particular que es matrilíneo. En estos heredogramas de enfermedades mitocondriales se observa que la herencia solo tiene lugar por vía materna, en concordancia con una herencia matrilínea. En donde hay varones afectados, de allí para abajo no hay más casos, porque ellos no pasan las mitocondrias ni a sus hijos ni a sus hijas. En cambio, las mujeres afectadas pasan la alteración a toda su descendencia. Aquí se observa lo mismo. A partir de este varón ya no hay más casos en la descendencia, pero en ella ambos hijos son afectados. En ella ambos hijos son afectados. Acá lo mismo. A partir de este varón no hay más afectados en la descendencia, pero a partir de ella toda la descendencia tiene la mutación y a partir de ella también toda la descendencia tiene la mutación. A partir de este hombre afectado ya no hay más afectados hacia abajo en el heredograma. Cada célula contiene al menos 1000 moléculas de ADN mitocondrial.
Estas están distribuidas en cientos de mitocondrias. Quiere decir que una mitocondria contiene varias moléculas de ADN mitocondrial. Cuando se produce una mutación del ADN mitocondrial, esta inicialmente solo está presente en una de las moléculas de ADN mitocondrial, la molécula que mutó. Y esa molécula de ADN mitocondrial mutada está en una mitocondria particular. Cuando la mitocondria hace fisión, cada una de las moléculas del ADN mitocondrial se replica. Por supuesto, también se replica la que tiene la mutación. Posteriormente, ocurre una distribución aleatoria de las moléculas de ADN mitocondrial entre las mitocondrias hijas. Y luego, una distribución aleatoria de las mitocondrias entre las células hijas. Como producto de esta distribución aleatoria de las mitocondrias entre las células hijas, podemos tener tres situaciones. Una célula hija en la que todas las mitocondrias tienen la mutación en alguna de sus moléculas de ADN mitocondrial. Una célula hija en la que ninguna de las mitocondrias tiene la mutación en ninguna de sus moléculas de ADN mitocondrial. O una célula hija en la que algunas de las mitocondrias tienen la mutación en alguna de sus moléculas de ADN mitocondrial y otras mitocondrias no la tienen. Las primeras dos situaciones, la situación en que la célula hija tiene la mutación al menos una vez en todas sus mitocondrias, así como la situación en que la célula hija no tiene la mutación en ninguna de las moléculas de ADN de sus mitocondrias, ambas situaciones se llaman homoplasmia. La tercera situación, en la que la célula hija en algunas de las mitocondrias tiene la mutación y en otras mitocondrias no tiene la mutación, se llama heteroplasmia. La célula en la cual todas las mitocondrias tienen la mutación en alguna de sus células, es decir, la situación 1, ¿tendrá expresión fenotípica? Seguramente sí. La célula hija en la que ninguna de las mitocondrias tiene la mutación en ninguna de sus moléculas de ADN mitocondrial, ¿tendrá expresión fenotípica? Seguramente no. La célula hija en la que algunas de las mitocondrias tienen la mutación en alguna de sus moléculas de ADN mitocondrial y otras mitocondrias no la tienen, ¿tendrá expresión fenotípica? En esta última situación, la respuesta es depende. Depende de si sobrepasa cierto umbral. Este esquema me está mostrando 5 células que todas son heteroplásmicas. Las mitocondrias azules son las que tienen la mutación y las mitocondrias blancas son las que no tienen la mutación. En las 5 células hay de ambos tipos de mitocondrias, entonces son unas células que están en condición de heteroplasmia. En estas dos, el esquema nos dice que las células presentan un fenotipo normal, mientras que en estas las células tienen un fenotipo de enfermedad. Y eso es porque estas células de aquí para acá pasaron el umbral. Y ese umbral consiste en una proporción. ¿Qué proporción de las mitocondrias tenía la mutación? En estas células con fenotipo normal, la proporción de mitocondrias con la mutación es baja, mientras en estas la proporción de mitocondrias con la mutación es alta y por eso estas células son células con fenotipo patológico. Finalmente, como características de la herencia mitocondrial, podemos decir
que todos los hijos de las mujeres homoplásmicas para una mutación van a heredar la mutación. Sin embargo, los hijos de los hombres homoplásmicos no heredarán la mutación. Las mujeres heteroplásmicas para mutaciones puntuales o duplicaciones del ADN mitocondrial la van a transmitir a todos sus hijos. Sin embargo, el porcentaje de mitocondrias mutantes en los descendientes va a variar y por lo tanto el riesgo y la gravedad de la enfermedad en la descendencia también varía. El porcentaje de mitocondrias mutantes en los diferentes tejidos de un individuo heteroplásmico para una mutación puede variar de manera importante. Esto va a hacer que la enfermedad se manifieste de formas diferentes en una misma familia. Algunas tendrán ciertos sistemas afectados, otras personas de la misma familia no tendrán esos sistemas, sino otros afectados.